Bueno, en este video voy a presentar la perspectiva psicosocial para analizar y comprender clases. Bien. Bueno, la perspectiva psicosocial nos permite comprender lo que llamamos la vida social de la clase, esa vida social que supone relaciones entre docentes y estudiantes, de estudiantes entre sí, roles que asumen tanto docentes como estudiantes, modos de ejercer el liderazgo por parte de docentes y también de algunos estudiantes, y en este sentido, qué relaciones de poder se entraman en esas relaciones, qué pasa con la comunicación, ¿no? Es la perspectiva que nos permite conocer cuestiones ligadas a la intersubjetividad. Bueno, algunos argumentos más que nos permiten sostener por qué es importante analizar la clase desde esta perspectiva, porque, como dice esta filmina, permite comprender espacios institucionales y de clase y analizar problemas dados en estos espacios educativos, ¿no? Nos permite acceder a conflictos entre alumnos y docentes, a conflictos de los alumnos entre sí, entre alumnos y docentes con directivos, y cómo se interviene para resolverlos. Y acá aparece la idea de intervención y el lugar central que tiene la palabra y la comunicación en estos modos de intervenir y de resolver problemas. Entonces acá entramos al tema de la comunicación, el tema del poder. Esta perspectiva aporta categorías para pensar las relaciones entre los sujetos, como veníamos diciendo, esas interacciones funcionales y simbólicas. Funcionales porque están definidas a partir de la investidura del rol, y simbólicas porque tiene que ver con cómo se ejercen esos roles. Sabemos que un docente tiene la asignación de la función docente, pero la manera en desarrollarla varía según cada docente, singulares y idiosincráticos. El clima de la clase, de un encuentro, la dinámica de los roles, el liderazgo que asumen los sujetos en las situaciones, los sistemas y las redes de comunicación. Estas son algunas de las cuestiones que nos permite analizar esta perspectiva, y para tomar categorías y nociones acudimos a diferentes disciplinas. Acudimos a la psicología social, que es aquella en la que nos vamos a focalizar, a la sociología en particular, a la sociología que focaliza en la sociolingüística por todo el tema de la comunicación y de las relaciones de poder, el análisis del discurso, el análisis de la conversación también aporta nociones en este sentido. Bien, continuamos con la importancia de analizar las clases desde esta perspectiva. Bueno, como dijimos, nos vamos a concentrar en categorías que nos brinda la psicología social como disciplina del campo de la psicología, que nace en la interacción entre los estudios del individuo y los estudios de la sociedad, ¿no? En este sentido toma aportes de la psicología y también de la sociología. Y bueno, ¿qué estudia esta disciplina científica? Las relaciones entre los individuos y la sociedad, entre los individuos entre sí, en situaciones concretas e idiosincráticas, en lo manifiesto y en lo observable, ¿no? Es decir, desde lo visible principalmente. ¿Por qué? Porque esta disciplina, especialmente la de corte norteamericana, aborda especialmente aquello que es observable a partir de distintas situaciones de experimentación con grupos y sujetos. Alport, uno de los representantes de esta disciplina, dice que estudia las relaciones reales o imaginarias entre personas en un contexto social dado, en tanto esas relaciones afectan a las personas implicadas en esa relación. Acá aparece la idea de cómo la relación entre sujetos afecta a la otra. En este sentido aparece la idea de interdependencia, de interrelación. Lo que hacemos genera
cosas en los otros, y no es independiente de la situación. Maisonneuve va a decir que la psicología social estudia las interacciones humanas y sus fundamentos psíquicos, y el campo propio es esencialmente el de la interacción, ¿no? Y acá volvemos a esta categoría central de interacción. Bueno, ¿cuáles son los autores y los textos de referencia? Bueno, Lewin, Margaret Mead, Moreno, pero fundamentalmente en nuestro caso la bibliografía que tenemos disponible es la de Jean Maisonneuve, 2 capítulos, uno sobre la interacción, otro sobre el liderazgo y la influencia social, y otros capítulos de Ancier y Martin. ¿Qué categorías nos van a aportar, ¿no? De todas las que mencionamos, vamos a focalizar en cómo el poder aparece expresado a través del liderazgo, cuáles son las fuentes del liderazgo, tipos de liderazgo y los roles. Vamos entonces a avanzar con esto. El poder en la psicología social desde el liderazgo. Ahora focalizamos en la categoría de liderazgo. ¿Cómo lo definen? Como una relación de influencia. O sea, alguien es líder cuando ejerce influencia en una o en otras personas. Van a decir que el liderazgo es el efecto de esa presión ejercida por uno o varios agentes sobre un sujeto. Acá aparece la idea de presión ejercida y de ejercicio de esa presión, que nos remite a la idea de poder. También se define como la influencia potencial máxima que un agente es capaz de ejercer sobre una persona. Entonces, el poder se entiende en términos de la influencia que ejerce un sujeto sobre otros, y está en términos de cambio psicológico. ¿Por qué? Porque en la medida que uno influye sobre el otro, influye sobre su conducta, y en este sentido es que nos referimos al cambio psicológico. La base de poder, entonces, es la forma de la relación entre una persona y un agente u otros. Entonces, ¿cómo entendemos al liderazgo? Como el ejercicio de un poder. ¿Cuándo hay liderazgo? Cuando hay un líder. ¿Cuándo hay un líder? Cuando alguien ejerce influencia sobre otros, motiva, moviliza a un grupo a hacer algo. Y esto en el caso de las clases es notorio y es necesario. ¿Por qué? Porque el docente tiene que animar a avanzar en los objetivos, a realizar diferentes actividades, distintas tareas, a vincularse y a interactuar con el conocimiento. Entonces, acá vamos a hacer una pregunta en relación con cómo cada docente ejerce el liderazgo, y también vamos a mirar el liderazgo al interior de los grupos, ¿no? Al interior de los grupos de estudiantes, ¿no? Porque el liderazgo puede ser centralizado en una persona, en el docente, o también puede estar centralizado en algunos alumnos, o puede ir variando. Bueno, las fuentes de poder, ¿no? ¿En qué se apoya? ¿Por qué aparece el liderazgo? Bueno, puede ser porque el docente aporta una recompensa, entonces uno sigue al líder porque ese líder le va a aportar algo, lo va a gratificar, o porque hay una ventaja, una conveniencia. También puede ser que el grupo o el sujeto siga al líder por una cuestión de coerción, ¿no? Acá aparece que esa influencia que ejerce está basada en que sanciona, rechaza, ¿no? Digamos, hay una idea más centrada en el castigo. Ejerce su liderazgo coercionando y genera temor. También el liderazgo puede estar sostenido en la legitimidad, ¿no? La legitimidad que te da el ser docente, la legitimidad que te da el manejo del grupo, la legitimidad que te da el conocimiento, la experticia en ese área en particular. El poder, el liderazgo puede apoyarse también en la referencia, una cuestión más ligada al prestigio, ¿no? Referencias a docentes, bueno, prestigiosos, conocidos en
en el campo, conocidos en la escuela, ¿no? Estas cuestiones más de lo que circula en términos imaginarios, y también puede estar apoyado en la expertise, que bueno, va ligada a la legitimidad. Es líder porque sabe, es líder porque tiene experiencia. Entonces, esto permite sostener su liderazgo. Esta es otra pregunta que vamos a hacer. ¿En dónde sostiene su liderazgo el docente? O bueno, el grupo de estudiantes, el grupo de aprendizaje. Aspectos del liderazgo, ¿no? Acá en el texto de Maisonneuve aparece la presencia de dos aspectos que no están separados, sino que están vinculados, y acá lo que hacemos es diferenciarlo a los fines analíticos. Y hay dos aspectos, uno que se llama socio-operativo y otro socio-afectivo. Entonces, acá hay que ir a buscar indicios, acciones, eventos en las clases que nos permiten decir qué hay del aspecto sociooperativo y qué hay del socioafectivo, si hay un equilibrio dinámico entre ambos, si predomina uno por sobre otro, si predomina uno en un momento o segmento de la clase. El aspecto sociooperativo está ligado a acompañar a que el grupo alcance los objetivos y que lleve a cabo las tareas y las actividades que permiten alcanzar los objetivos. Es decir, si yo quiero que trabajen en análisis de algún diseño curricular, bueno, voy a proponer actividades para que analicen el diseño curricular. Voy a armar consignas, las voy a monitorear, voy a preparar un trabajo en pequeños grupos, alguna exposición, ¿no? En ese sentido, el aspecto sociooperativo está ligado a brindar información sobre los contenidos, sobre el método de trabajo. Esto supone presentar un encuadre claro, qué se va a hacer, cómo, en qué momento. El aspecto sociooperativo aparece cuando hay claridad en las consignas, y cuando esas consignas son acompañadas a lo largo del trabajo. Cuando hay indicaciones, orientaciones sobre la tarea. El aspecto sociooperativo también se expresa en la coordinación de aportes y los esfuerzos de los integrantes del grupo, y aquello que tiene que ver con las decisiones. Por ejemplo, si el docente interpreta que hay algo que no se comprende, vuelve a trabajar algún contenido o con alguna actividad, ¿no? Entonces acá hay una decisión. Esto no se entiende, volvemos a explicarlo. Y eso tiene que ver con esta dimensión sociooperativa del liderazgo, centrada en que el grupo alcance su objetivo. El aspecto socioafectivo tiene más que ver con el clima psicológico y los sentimientos que aparecen en el grupo, toda la cuestión de animar al grupo a llevar a cabo una tarea, si hay resistencia, trabajar sobre ellas, ¿no? Entonces acá, ¿qué vamos a ver en la clase? ¿No? Esta, digamos, necesita, digamos, mayor interpretación que los indicadores de lo sociooperativo. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite hablar del clima de la clase, de la animación a la tarea, de facilitar el trabajo, de propiciar la elaboración de conflictos si es que lo hay, si es que los hay. Bueno, acá en los tipos de liderazgo, bueno, es una clasificación que no me voy a detener en ella porque digamos, está detallada en la bibliografía. Sí hay tipos de liderazgo según, ¿no? En el caso de la tipología de Lippitt y White, según la relación entre el líder y los seguidores. La tipología de Max Weber es según los rasgos del líder, y la de Jean Maisonneuve según el modo en que se ejerce ese comportamiento, según el modo en que se ejerce la influencia sobre el grupo. Entonces, acá son distintas categorías que permiten, ¿no? O sea, lo que importa es ir a la categoría que nos permita analizar lo que pasa en esa clase, ¿no? Sin forzar estas categorías, sino ver en función de lo que pasa en la clase qué tipo de liderazgo ejerce el docente. Bueno, otro aspecto de esta perspectiva psicosocial que la tienen en los dos textos de referencia es el tema de los roles, ¿no? Los roles funcionales y simbólicos
Y acá vamos a hablar de estatus y de rol. El estatus como esa posición social que un sujeto ocupa en una organización, en una institución, podríamos pensar en un organigrama, como hemos visto en la unidad de análisis institucional. El lugar definido en el organigrama, el lugar definido desde, bueno, la institución pensada como organización, y el rol, digamos, lo que mostraron o nos permite pensar es cómo se lleva a cabo ese estatus, cómo se desempeña, ¿no? Es una noción psicosocial y pone en relación lo establecido socialmente y la manera individual de desempeñar ese papel que corresponde a ese estatus, ¿no? Entonces, el rol docente y el rol estudiante, ¿no? Si lo pensamos del estatus, son dos posiciones, uno enseña, el otro aprende, pero si vamos a lo funcional, a ver cómo cada uno ejerce el rol, ahí va a aparecer una variedad. Entonces, vamos a recurrir a categorías para ver si esos roles están centrados en la tarea, si están centrados en mantener el grupo, o si hay roles individuales. En la bibliografía van a encontrar mayores especificidades sobre esos roles individuales que constituyen, digamos, como una sumatoria de individuos, no conforman una grupalidad. Entonces, acá una pregunta es, ¿los roles de los estudiantes están centrados en la tarea? ¿Cada uno de los estudiantes ayuda a lograr los objetivos? ¿Conversan entre sí en torno de la lectura, del análisis de una actividad? ¿Participan de la clase a través de la palabra? ¿O están centrados en mantener al grupo, facilitando el interés por el grupo, por su integración, por la participación? Bueno, los individuales. Roles y redes de comunicación. Bueno, acá nos vamos a referir a cómo circula la comunicación al interior de un aula. Puede circular en red, puede circular radialmente, en cadena circular, puede haber circuitos múltiples, puede haber distintas redes en momentos diferentes de la clase, ¿no? En un momento donde predomina la exposición, la red es radial, ¿no? Porque parte de un centro hacia los demás. La red de circuitos múltiples puede ser, por ejemplo, en un momento de trabajo en pequeños grupos. Bueno, esto lo que nos va a permitir es decir si la comunicación está centralizada, si circula y en qué momento es radial, en qué momento es circular y en qué momento es de circuito. Bueno, y acá aparece una serie de análisis en relación con lo que genera en términos psicológicos cada red. En la circular hay mayor satisfacción, ¿por qué? Porque participan todos, pero es menos eficaz en términos de tiempo, digamos, lleva más tiempo. Mientras que la comunicación centralizada genera menor satisfacción, ¿por qué? Porque no participan todos, pero mayor eficacia. Estos son resultados de investigaciones de corte experimental dentro de esto que le llamamos la psicología social de corte norteamericano. Entonces ven relación entre variables, por eso aparece la idea de mayor satisfacción, menor eficacia, ¿no? Es en el marco de estas teorías. La red de circuitos múltiples dice que da mejor resultados en la realización de la tarea y en la moral, en el sentido de pertenencia al grupo. ¿Por qué? Porque todos participan. En un grupo, como puede verse en una clase escolar, no necesariamente se constituye una red de comunicación, sino que pueden existir más de una generando circuitos paralelos de comunicación. Bueno, acá también entonces hay una pregunta en relación a qué pasa con las redes de comunicación. Bueno, para finalizar entonces, en función de estos desarrollos teóricos, nos vamos a preguntar, ¿quién o quién ejerce el liderazgo en el grupo, en esta clase? ¿Es el docente? ¿Son los estudiantes? Si es el docente, ¿es líder? ¿Y en qué fundamenta su liderazgo? ¿Cómo ejerce los distintos aspectos del liderazgo? ¿Predomina uno por sobre otro? También nos podemos preguntar qué roles asumen los miembros del grupo y qué estructura social adopta el trabajo de esta clase. Bueno,
adelante con el análisis desde esta perspectiva.